Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos a Palabrotes, el programa de hablar bien mal. El programa. El programa de palabras de Fibetalanda. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué pasa? El día que me llamen de Radio 3... Sí, para que pagues derechos. Te digo. Ya verás. Soy José Cabrera y una semana más están aquí Carles Cuevas y Dina Robledillo. Hola. Hola, ¿qué tal? A ver, ahí está. Hola. Espera, que esto me lo enseñó Elsa la semana pasada. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un programilla bastante especial porque hoy vamos a variar un poquito el formato. Vamos a hacer las secciones habituales de Carlas y de Dinas, pero además tenemos como invitado a Antonio Manuel, que es, bueno, jurista, escritor, orador, músico, un millón de cosas que en un rato podréis ver. Entonces, la palabra que hemos elegido hoy es algarabía. Palabra muy bonita, palabra andalusí. Y entonces vamos a ir con vuestras secciones y luego doy paso a otro contenido. Muy bien. Bueno, ¿queréis comentar algo primero de la palabra algarabía así tal cual? ¿O vamos ya al fregado? Yo, teniendo en cuenta que yo ya he visto la entrevista de Antonio Manuel y es un entrevistón y tal, voy a comentar las cuatro tonterías que voy a decir de algarabía en mi sección y me voy a quedar bien a gusto. Yo estoy asustada porque bueno, espera, que no me está enfocando y quiero enseñar las gafas de la mudanza. O sea, llevo mudándome. Ya, pero esto no ha salido desde la semana pasada. Llevo mudándome 2 meses y no he podido ver la entrevista. Entonces estoy asustada porque digo, es que los que cacaos. Este programa es un bucle espaciotemporal. Claro, los cacaos mentales, porque nosotros grabamos, pero no sabemos cuándo saldrá cada capítulo. Entonces, a lo mejor, claro, como que tú estás haciendo referencia, guiño, a un programa que hay que grabar, que vendrá Elsa Ruiz invitada. Refiriéndote a ese programa que grabaremos, guiño, claro, la semana que viene, bueno. Queridos espectadores, teleoyentes, concursantes, no os preocupéis de cuándo se ha grabado esto ni cuándo se emite. El contenido es bueno y con eso os tenéis que quedar. ¿Me queréis decir que todavía no me he mudado? Exacto. Más quisiera. Que todavía estoy con la casa llena de cajas. Más quisiera no haber inundado tú todavía la casa. Todavía no ha pasado eso. La mudanza de Schrödinger, cariño. Pues avísate, corre, díselo a tu Dina del futuro. Dina del futuro, no quites la lavadora. Yo solo te digo eso. Tú hazme caso. Bueno, palabrotes, algarabía. Todo este rollo era para decir que no he visto la entrevista, entonces yo estoy haciendo mi sección mi sección va a ser una frase, explicar de dónde viene algarabía, que lo mismo maravilloso. En la entrevista se explica ya profusamente. No, pero pues, a mí me gustan tus explicaciones también. Pues mira, vamos a hacer una cosa, si te parece, José Cabrera. Vale. Va a hacer su sección primero Dina Robledillo. Claro. Vamos con vamos a quitarnos la de encima ya. Hazme caso. Venga. Pues Dina, espera tu momento que te lo miro. Venga. Bueno, pido perdón de entrada. Lo hago rapidito. Algarabía. Algarabía, Corominas, ya dice que viene de la lengua árabe, porque Corominas es que es muy apañado. Corominas, desde aquí un abrazo. Un beso, Corominas. Bueno, viene del árabe. ¿Qué significa? ¿Cuándo viene, maricón? ¿Qué significa? Bueno, viene de la palabra al-arabilla. Pues tampoco era tan difícil. Al-arabilla. ¿Y qué significa al-arabilla? El árabe. O sea, es como se dice árabe. En árabe el lenguaje, se entiende. Pues esto que pasó, pues que en el siglo XI, bueno, del siglo VIII al siglo XI empezó la Reconquista. Y los cristianos decían, esto que esta mierda que habláis vosotros, ¿cómo se dice? Arabilla, vale, pues lo transformaron en sinónimo de follón, cosa que no se entiende, despectivo, todo mal. Y hasta aquí mi sección. Maravilloso.
Una sección que dentro de unos minutos será muy contradecida por nuestro invitado Antonio Manuel. Sí, que por eso voy caga. Es que hoy voy caga. no, está amigos, bien, de está verdad, muy amigos, de bien. verdad, las mudanzas son malísimas. La única parte que Antonio Manuel te va a contradecir luego es la palabra reconquista. Todo lo demás es más o menos lo que te has contado. Más o- de verdad, o sea, todo- de verdad que sí. Todo lo demás Todo lo demás ha explica- entrado. también. Todo lo demás La ha palabra entrado. reconquista es lo que luego a lo mejor llevará a Ya, polémica. no, Bueno, es que es un poquito, iba a decir machista, fíjate cómo estoy. Es un poquito, Reconquista es un poquito racista. sí, en un el poquito fondo, ¿no? mucho, sí, No, y sí. sobre todo tiene muy poquito sentido, porque reconquista de quién. ¿Quién había antes? A ver, y que. Bueno, luego lo hablamos en la entrevista con Antonio Manuel, pero Sí, que sí, sí, parece que la península ibérica era un descampado, un páramo en el que no había nada hasta que llegaron los romanos o los cristianos, Para o los reconquistar, godos, mejor dicho. Los godos. para reconquistar algo, tiene que haber sido tuyo antes. Y cariño, los árabes tuvieron 9 siglos. Yo creo que 9 siglos da como para considerar que era da de ellos, como ¿no? ya derecho de... Y también da para considerarnos a nosotros ellos. Bueno, pero yo he hecho el discurso exacto. del ganador, yo qué Pues sé. eso, muy bien. Porque tú eres una ganadora, ¿Qué cariño. es lo que hay que hacer? De la vida. En el fondo sí. En el fondo sí. No lo aparento, pero sí, mira. ¿Cómo no voy a ser una ganadora con esta gafa? Me cago en Dios. Vamos. ¿No se puede molar más? Yo estoy a favor. Yo digo que no. De hecho, te diría que a partir de ahora todos los palabrotes los decirás con esas gafas. Es de venir de resaca. Todo- Ojalá, Hacerlos de ojalá. Ay, resaca ojalá. todos. Pues Carles mira, Cuevas, cultura ves, cultura bien. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Cultura ves, cultura bien. Hoy no tengo sermón. Oh. Porque no se quede el Quijote. Porque no se quede el Quijote. Ya sabéis cuál es mi lema. Hoy quiero solo decir, suelto tu rayo. Hoy solo sueltas tu... Hoy es tu día. Oh. ¿Sabes? Necesitábamos que... Mira, ya hacía falta, que los hombres blancos heteros tuviéramos un día. Hombre, No, tu y momento. está bien, y también está bien, quiero decir, y ahora en serio, esto es un programa especial para ti. Te hace mucha ilusión. Te hace... No, de verdad. En general, palabrotes. En, Es no, un en general, programa palabras, pero especial el para mí. programa de hoy es un programa muy especial para José, que le hace muchísima ilusión. Y quieras que te diga, yo, aunque sea un monstruo ávido de atención, a veces tengo mi corazoncito. ¿Sabes? Entonces, voy a ir rápido con 4 cosas que se me han ocurrido sobre Algarabía, que me han hecho gracia. Vale. Y yo os la cuento. Adelante. Algarabía, como ha dicho Dina y luego dirá Antonio Manuel, fue el nombre que pusieron pues los señores. Los señores Los blancos. señoros, sí. Los señores blancos. Cuando vieron que había una serie de personas que no entendían muy bien lo que hablaban y que decían, ¿cómo se dice esto? Algarabía, esto es una algarabía, esto es una algarabía. Que esto tiene precedentes, porque los romanos a los bárbaros les llamaban bárbaros porque no entendían lo que hablaban y para ellos les sonaba todo a bar y dijeron, no lo entendemos, le ponemos bárbaros. Habla de bereber, ¿no? Eh, Habla bereber. Bárbaros. Entonces, aquí llega mi pregunta. Ah, pregúntanos. Algarabía en catalán se dice guirigay. Vale. Queridos catalanes. Ah, quién- la pregunta es a Cataluña, vale, vale. ¿Con quién os encontrasteis? Hombre, No ha podido evitar. si vas a No la, ha podido evitar. si vas a la Rambla un Quiero decir, sábado por la tarde. los cristianos encontraron a los árabes que hacían al y dijeron algarabía. Los romanos se encontraron con los bárbaros que hacían y dijeron bárbaro. Catalanes, ahí hay una historia. Guirigay. Pero hay una diferencia. ¿De El dónde sale ahí? el ¿Dónde sale eso? El guirigay se escucha y la algarabía se ve. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué? El guirigay es ruido solamente y la algarabía es ruido y follón. Ah, vale. Supongo que porque los árabes movían mucho las Guirigay manos. tendrá su... No sé si tú lo vas a contar ahora. Guirigay tendrá su cosa, ¿no? Vendrá de... No, yo no. Yo no lo he buscado, lo reconozco, pero es, seguro no, que... es un chiste. Ah, vale.
Claro, Pero que es será que- un juego de palabras, No, o sea, el porque origen de no, la palabra será Es- alguna... No, porque realmente o algo no así... no es una equivalencia exacta. Simplemente Guirigay es el... Una cacofonía, algo así, ¿no? Sí, es una cacofonía de mucho ruido, mucho jaleo y tal, pero no tiene origen en una lengua que hable otra gente que no entienden. Ya. Y por eso le ponen ese. Simplemente era por hacer el chiste. Me hizo mucha gracia que, Claro. que la equivalencia de Algarabía fuera Guirigay y como todo pues, un podcast De risa, en el fondo. pues he venido y lo Que he no te hecho. falte el humor. Cuando Que tienes no- que, cuando que tienes no que me explicar entere el- yo. Que no Pero me entere yo. entonces me puse a pensar yo, ¿y ahora qué sería la equivalencia moderna a alguien que llega a un sitio y ve palabras que no entiende? Twitter, Vale. ¿vale? O sea, alguien de Facebook que se Ok, hace boomer. Twitter. Vale. Ok, O sea, boomer. es alguien de Facebook Sí. que se hace Twitter. O sea, es, yo. Es ese romano entrando en cualquier sitio o ese cristiano. Cuidado que Y, te regañan en Play si eh, no entiendes cosas en internet. uy, claro, yo tengo 40 años, ya supuestamente no sé utilizar nada. Ya no sabes nada de la vida. Según la chiquilla esta, yo ya Sí, estoy sí. para que me jubilen, cosa que tampoco voy a discutir Ojalá, mucho. ojalá. O sea, no voy a discutir mucho si alguien me lo propone. Hay dos palabras en Twitter, que si alguien de repente llega a Twitter, hay dos palabras que se usan mucho, que se han convertido en memes y que a mí me hacen mucha gracia, que son imposibles de entender de primeras. Y yo, como soy un servicio público, no como Place TV, de la televisión española, os lo voy a explicar, queridos amigos, muy rapidito. Scopatumana. Me cago en Dios. Sí. Esto se utiliza Yo muchísimo. la he visto, sí. Tú la has Yo- visto, ¿verdad? Yo ni la he visto. Vale, esto se acompaña... Eso es como hacer casito, hacer caso. ¿Era algo así? No, se acompaña... se acompaña... es que no es así. en la frente. No lo La primera en la intentes. frente. Se suele acompañar con la foto de algo que al tuitero en cuestión que lo ha puesto le gusta mucho u odia mucho. Scopatumana lo que hace es pedir tu opinión sobre eso. Tú pones Scopatumana y una bolsa de gominolas y es Scopatumana, bolsita de gominolas y la gente, ¡buah! Recuerdos de infancia, ¡buah! Pues serán una mierda, ¡buah! No sé qué, no sé cuántos. El origen de esto, confusísimo. No se sabe si es una palabra hawaiana, no se sabe si es de Zambia, no se Malaya, sabe de dónde viene Indonesia. Malaya, Indonesia. Como todos los buenos memes, básicamente la gente lo ha cogido, se lo ha apropiado, ha hecho la broma suya y todo el mundo que comparte contexto en Twitter lo entiende. Además, una particularidad de este tipo de expresiones así memes es que están más hechas para ser leídas que para ser pronunciadas en realidad, ¿no? Porque Completamente. Aquí estamos intentando decirlo y Y ya lo he no. dicho ya de tres maneras Entre- distintas. claro. Escopatumana. Yo te iba a pedir. Digo, no voy a hacer la putada de pedir que lo deletree. No, Lo está leyendo. Scopatumana, aunque hay gente que No, escribe... pues igual meter una putada, ¿eh? Me quedé- aunque hay gente que en vez de MANNA escribe NANNA. No hay una norma escrita porque por suerte en Twitter ni la RAE ni la Fundeo todavía se ha metido. Que el día que se metan a esos señores les va a dar un Lo van a- ictus. Buah, Lo van a chaval, dejar joder, la de Play los va a reventar. Lo van y- a dejar hecho un solar, Vale, eso. y ya la otra palabra, algarabía, la otra palabra que provocaría que alguien dijera en Twitter se habla Sí. algarabía es bomboclat. Yo sobre esta puedo decir cosas. Por pero favor. primero dilo tú. No, vale. explicadme Es esto. bomboclat, No sé ¿vale? usarlo. Es Lo reconozco. el uso del meme es muy parecido al Scopatumama. Sí. Patumana. Patumama. Es muy parecido. Es poner una foto de algo y esperar que la gente exprese cuál es su opinión muy fuerte, muy Vehementemente. muy vehementemente sobre la foto o el concepto Sí. que estás poniendo. El origen de la palabra es jamaicana y Tengo cosas que decir, sí. significa papel higiénico. Ujú. ¿Vale? Lo que pasa que por motivos también extraños de la mente colmena desquiciada de Twitter, se ha acabado convirtiendo en algo que no tiene ninguna relación con el significado de la palabra original. Tanto que el gobierno de Jamaica le ha hecho una petición oficial a Twitter para pedir que dejen de utilizar esa palabra para eso, porque es una palabra que ni siquiera es papel higiénico, es papel para limpiarse el culo. Quiero decir, es una palabra fea y asquerosa, dicho, por favor. Obviamente Twitter, como buena mente colmena y red social que es,
No le ha hecho ni puto caso y ahí sigue Bomboclat. Que cambie el gobierno de Jamaica esa palabra, que lo Que llamen papel cambie del un culo. idioma. Es que el otro día vi un documental que hay en Netflix que se llama Move, que va sobre. Son varios episodios y cada uno está dedicado a un tipo de baile a lo largo a lo largo del mundo, ¿no? Sí. Entonces me vi el capítulo, por lo que sea, me vi el capítulo dedicado al dancehall y al twerking, que es en Jamaica. Ujú. Y está muy bonito, o sea, lo recomiendo, además, está muy guay el documental. Yo solo he visto ese capítulo. Y se habla sobre todo de las clases populares, los guetos y tal, que es donde se suelen hacer las batallas de dancehall y de twerking y tal. Bomboclat es una expresión que utilizan mucho, sobre todo eso, las clases más populares de Jamaica. Y yo creo que lo que tú acabas de decir de este rollo de papel higiénico, de basura, no sé qué, yo creo que cuando lo usan ellos no es literalmente eso, no es que sea literalmente el papel higiénico, sino que es como una expresión. Es difícil traducirla porque no tiene una equivalencia exacta, como todas las expresiones populares, pero era como un rollo así, por lo que yo entendía, a lo mejor estoy equivocado, pero era un rollo así como cuando nosotros decimos aquí, bueno, en Madrid a lo mejor cuando dicen macho o joder macho o cosas así, pues ellos en el argot este medio inglés inventado que se les quedó, Sí. utilizan esa expresión bomboclat cuando se están hablando entre ellos como para darse un toque. Pero desde luego- O como para burlarse. O sea, tiene la connotación peyorativa, pero también de. Pues yo qué sé, como si en Andalucía yo le digo a un colega, el hijo puta este. Lo puedo decir insultándole de verdad o lo puedo decir en plan de coña, ¿no? Pero De Claro, desde si colega. te pones a traducir, Claro, lo que entonces tenemos, ellos utilizan bomboclat y no tiene una equivalencia exacta, sino que es como una expresión de ellos de como para llamarlos lo que entre tenemos ellos, ¿no? claro, que el gobierno de Jamaica considera que es una palabra fea. Sí, desde luego es una palabra popular y una palabra de Y gueto. lo que sí, tenemos sí, sí. claro es que en Twitter se está usando para hacer una cosa completamente distinta de Lo que de les da la que gana. o sea, significa. no quiere que les represente esa palabra. Las rastas sí. Y es Y los petardos también, pero la palabra bomboclat no. y eso, amigos míos, es todo lo que traía para hoy. Pues muy bien. Muy bonito. Yo digo, como conclusión, añado que sigo sin saber utilizar bomboclat. Me voy de aquí sin De saberlo verdad, utilizar. no hay nada. Haz la prueba. Pon una foto de una bolsa de gominolas Haribo y encima pon bomboclat y deja que Twitter siga su curso. Pues yo lo voy a hacer la semana que viene, os traigo o la, pantallazo. o la Maravilloso. anterior. O la que viene, o dentro de 6 semanas. O a lo mejor el especial de Navidad. Lo traigo. Que lo sacaremos en marzo, el especial de Navidad. Bueno, pues hoy Palabrotes se tiñe de verde, de negro y de rojo. Y esto ya lo entenderán quien Vale. quien lo quiera entender. Por temas logísticos, todo el presupuesto que Antonio Castelo dedica a nuestro programa se ha tenido que. Yo lo iba a dedicar a pagarle el AVE a Antonio Manuel para que viniese aquí a hacer la entrevista, pero por tema del coronavirus no se ha podido. No se ha podido. Así que. Teníamos los billetes ya, ¿eh? Entonces, nada, lo que comentaba antes, tenemos un formatillo un poquillo especial, la charla que tuvimos con Antonio Manuel por Zoom. Y yo creo que ha quedado muy bonita, creo que ha quedado muy bien, estamos muy contentos con la charla, así que nada, os dejamos ya con ella, Antonio Manuel. Y nosotros ya nos despedimos aquí Sí. hasta el próximo Muchas programa. gracias, Dina y Carles, yo. Dina. Ahora veréis a José Y un beso. Y a toda la gente que ha venido aquí para escuchar a Antonio Manuel, que espero que seáis muchos y lo disfrutéis mucho. Quedaos, tío, que somos guays. ¿Sí? Yo soy un poquillo racista, pero me he dado cuenta a tiempo. No siempre es así. Bueno, pues seguimos en Palabrotes y hoy vamos a hacer un formato un poco peculiar porque el invitado que tenemos hoy, por temas logísticos además y las peculiaridades de este año que ya todo el mundo ya conoce de sobra, pues nada, volvemos a este formato Zoom que parece que se ha instalado en nuestras vidas durante este 2020 y que igualmente nos hace mucha ilusión tener aquí en Palabrotes a Antonio Manuel. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Antonio Manuel es, aunque a él no le gusta especialmente que se hable de él, de su biografía, Antonio Manuel es profesor, es jurista, escritor, músico, activista. Antonio Manuel hace muchas cosas. Bueno, Eres un renacentista andaluz. bueno, muchas gracias. No, simplemente creo que hay que rescatar el humanismo como una forma de entender la vida. Yo creo que la contemporaneidad ha creado una enfermedad que es la especialización en suma, de manera que hay muchísimas personas
que saben mucho, mucho, mucho de una cosa y porque saben mucho de eso, cree que pueden saber de todo. Y creo que es mucho más, en los tiempos en los que vivimos, tenemos que volver a predicar el pensamiento holístico, el pensamiento humanista e intentar, para comprender la realidad, por lo menos saber un poco de todo. Estoy totalmente de acuerdo. Además, es curioso porque luego los planes de estudios parece que hay que especializarse cada vez más, pero luego cuando te lanzas al mercado laboral, las empresas te piden que sepas de todo. Se da esa al Sí, final. Mm, claro, claro, claro. Bueno, pero yo creo que eso afortunadamente no es malo, ¿sabes? Lo mm. que sí me parece dramático, y eso ya lo apuntaba Ortega y Gasset hace mucho tiempo, es que se produzca esta desfase entre que quien sabe mucho de una cosa y ya, digamos, se arroga la posibilidad de hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que nuestro estado natural es el de aprendiz. Yo, como profesor, realmente mi profesión es aprender. Y así se lo digo a mis alumnas y a mis alumnos, ¿no? Yo de verdad que no aporto mucho compartiendo los conocimientos, sino intentando enseñar, prendiendo la mecha de la duda, de la inquietud. Esa es la verdadera profesión de un profesor. Y para eso, ¿qué mejor profesor que tus alumnos? Es decir, yo aprendo mucho más de ellos que probablemente yo de mí. Pues, Antonio, de las muchas facetas que hemos estado comentando ahora a las que te dedicas, teniendo en cuenta además el programa un poco cómo enfocamos el Palabrotes, a mí me interesa especialmente más la parte que tiene que ver con la lingüística, con la lengua, con esa herencia cultural que al final nos pertenece a todos y a todas, ¿no? Concretamente, bueno, tengo aquí varios de tus libros. Bueno, ahora mismo solo uno, tengo aquí La huella morisca, tu libro. También tengo por aquí, ahora es que no sé dónde lo tengo, el de Flamenco, Arqueología de lo Hondo. Un poco esa faceta tuya. Nosotros en este programa, ahora más en Palabrotes, que hemos dedicado este programa especial a la palabra algarabía, que creo que además es una palabra que indudablemente, yo lo sé porque te he leído, porque te he oído hablar, pero sé que algarabía te evocará algo. Sé que algarabía te evocará muchas cosas. Pues sí, sí. Bueno, mira, algarabía, como sabéis, es una palabra que en realidad no es más que la adaptación fonética de arabía, nada más que arabía, de lengua en árabe. Yo aún así prefiero decir que proviene de algar, que es occidente, y arabía, que es árabe. Sería el árabe de occidente, que es el árabe dialectal que se habló en Al-Ándalus y que progresivamente fue sustituyendo al román andalusí. Es decir, en la zona del sur y el levante peninsular se hablaba una lengua particular que era el romance, el román andalusí, que también a su vez es una evolución natural del latín propia y que a su vez incorporaba sonidos prebéticos, es decir, sonidos tartesios, turdetanos, y que por ejemplo se mantienen en los topónimos, es decir, en Onuba, en Córdoba, en Isbilía, ¿no? En Sevilla, en Hispalis. Y algarabía es al final la lengua dialectal que se utiliza en al-Ándalus, que es un poco un palincesto de todas las lenguas, ¿no? Esa es la algarabía. Y luego fíjate que cuando se produce la conquista, como no nos entienden, acaban colocando como sinónimo de ruido, de lenguaje ininteligible, la palabra algarabía, ¿no? Y además acompañándola de bullicio y de alegría, ¿no? Con lo cual, creo que alegría define muy bien todos los prejuicios que se tienen sobre los andaluces en su forma de hablar en particular, y sin embargo contiene la lengua, que a su vez fue continente de muchas lenguas, que resumen es lo que hemos sido siempre los andaluces, ¿no? Un palincesto de culturas, un palincesto de lenguas. Totalmente. Hay un elemento que yo he visto que además que tú sueles comentar mucho, que se repite mucho en tu bibliografía y también en las charlas y en las entrevistas que te he podido ver, que es la memoria. La memoria como una especie de vehículo sobre el que recuperar un poco lo que fuimos y lo que somos, además, te he oído decir. ¿Cómo crees que, o sea, no soy muy completa esta pregunta, para explicarme lo mejor posible, ¿qué tanto se relaciona la memoria con la historia? Con la historia desde un punto de vista más académico, o sea, ¿qué relación y qué diatriba te has encontrado tú, sobre todo los estudios que tú has estado realizando y en esta bibliografía tuya? ¿Cómo se relaciona esa memoria Mira, más popular, más del pueblo, con la historia académica? Mira, me encanta que me haga esa pregunta porque la palabra academia muchas veces aparece como un sello de calidad que se coloca a la historia y sin embargo no se lo coloca a la memoria. Y a mí es algo que personalmente me indigna. O sea, tan académico es el rescate de la memoria que
se han mantenido intactas por la población más débil, por la población más digna, que frente a intentos de uniformización política, ideológica, lingüística, pues ellos se resisten y mantienen en la memoria oral, porque se les condena al analfabetismo, mantienen todo un legado cultural de primer nivel. Oye, ¿y eso por qué no es académico? ¿Quién ha decidido que eso no es académico? ¿Quién ha decidido que, por ejemplo, el mantenimiento intacto de sonoridades y de palabras como sigrilla no tenga el mismo rango académico que alguien que de repente se inventa el origen etimológico de una palabra y porque lo escribe en un libro y lo repiten 25 más en una cita bibliográfica, eso lo convierten en verdad? ¿Eso quién lo ha decidido? O sea, yo creo que lo primero que hay que reivindicar es, con total rotundidad científica, el valor de la memoria. Pero porque además hay ciencias como la antropología o como la etimología o como la filología que demuestran que hay una continuidad cultural, una continuidad humana en muchísimos de los rasgos que nos distinguen como pueblo. Y oye, y eso ha sido como consecuencia de algo tan importante como la memoria. ¿Eso qué significa? ¿Que impugna la historia? No, yo creo que no. Yo creo que son dos hermanas siamesas que están condenadas a entenderse. Y es cierto que hay memoria que confirma la historia y hay historia que confirma la memoria. Pero también es cierto que hay memoria que impugna las narraciones, digamos, oficialistas sobre nuestra historia. Y por eso hay que reivindicar la memoria desde la rotundidad académica para decir, oiga, mire usted, por muchos libros que usted me diga, por muchas citas bibliográficas que usted me coloque, es completamente falso que hubo una expulsión completa que asoló todo el sur y el levante peninsular. Eso es completamente falso. ¿Y por qué es falso? Porque lo demuestra la memoria. Esa es la clave. Entonces, memoria e historia, yo creo que tienen que funcionar como dos compartimentos, como si fueran vasos comunicantes, pero despreciar una a la otra sería un gravísimo error. Claro, además, un ejemplo que también te he oído mencionar alguna vez, voy a intentar reproducirlo lo más fielmente, si no, corrígeme si me equivoco, es precisamente lo que se ha venido a llamar reconquista, que palabra que tan manido y que tampoco me suele gustar, como si de un día para otro, como si de repente en el 1493 ya se ha tragado la tierra todo lo que había, de un día para otro parece que ya dejó de existir todo lo que ha habido aquí durante 8 siglos y mucho más, ¿no? Ya no solo al Andalus, sino los godos y etcétera, ¿no? Parece que de un día para otro, si nos ceñimos a una cosa más académica, más de libro, en ese sentido, como que venga, hasta aquí, parece que hemos puesto un separador perfecto, en el que aquí empieza una cosa y acaba la otra, de una manera opaca. Cuando luego vemos que la realidad no es así, nunca ha sido así y sigue sin ser así, incluso a día de hoy. Perfecto, lo ha definido muy bien. La historia no pasa de un día para otro como si fuese un semáforo en rojo que de repente se pone en verde, ¿no? Yo prefiero definirla como si fuesen los espacios de transición en las terminales de los aeropuertos. Es decir, para pasar de una época a otra época hay un espacio muy, muy largo, ¿no? Y, por ejemplo, lo que nos ha ocurrido a nosotros es que nos han enseñado la historia con la perversión de determinadas palabras. Hemos normalizado que la península se romaniza. Lo normalizamos como que hay una civilización, que hay un pueblo autóctono, que aprende latín, que aprende una civilización, se romaniza, eso está perfecto. Sin embargo, la arabización no existe, es una conquista militar, es una invasión árabe, tal cual. Sin embargo, obedecen a los mismos elementos. Tú has dicho la reconquista, es decir, la reconquista de quiénes, de alguien que se consideraba ya hispano, que son, por ejemplo, los godos. Es decir, los godos sí son considerados hispanos, a pesar de que son bárbaros del norte, y sin embargo no se consideran hispanos a la población autóctona, que primero se arabiza, luego se islamiza, y después se castellaniza y se convierte al catolicismo. El problema está en que sí es cierto que ahí se produce una falla histórica, porque hasta ese momento, que por cierto, como tú has explicado perfectamente, no es una fecha en el calendario, es decir, desde la conquista de Toledo a la conquista de Granada, van 3 siglos, es decir, que hay una enorme distancia, ¿no? Y hay fases, por ejemplo, más de 1 siglo y medio, en el que toda la población de la Vega del Guadalquivir, bueno, pues es mudéjar y mantiene sus costumbres, mantiene su forma de hablar, y sin embargo,
es eliminada de la historia, borrada de la historia, simplemente porque tenía el mismo color de pelo, el mismo color de ojos y el mismo color de labios que el conquistador. Son las mismas personas, exactamente igual que cuando se romanizaron o se arabizaron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues nada, que hay una visión supremacista, que es la nacionalcatólica, que entiende que se es español cuando se produce ese momento en el que se elimina la diferencia como uno de los elementos paradigmáticos de la historia de la península. Es decir, hasta ese momento la diversidad se entendió como algo consustancial al hecho peninsular. Sin embargo, a partir de la Inquisición, el ser diferente era un motivo de ser perseguido. Ojo, ser diferente, una cuestión religiosa y también racial, es decir, cuando se persiguen a gitanos y a negros. Sin embargo, en esa época se era diferente siendo catalán o siendo aragonés o siendo navarro y no pasaba absolutamente nada. Y tenían diferentes legislaciones y no pasaba absolutamente nada. Y podían hablar diferente y no pasaba absolutamente nada. De forma que en realidad es una visión nacional católica, castellana y blanca, la que impone un modelo de historia. Y sin embargo, la memoria confirma que no es cierto. ¿Y por qué lo demuestra? Pues lo demuestran las palabras, nuestras conductas, nuestros comportamientos, pero hace falta unas gafas para verlo. Si tú tienes las gafas de la historia oficial, no lo vas a ver jamás. Te va a costar muchísimo rechazo entender que hay una cultura preexistente, porque siempre nos van a ver como una anomalía, es decir, siempre seremos unos malos conquistados, es decir, somos un pueblo menor, además pobre, que no aprendimos suficientemente bien el castellano, por eso hablamos mal, y que tenemos que estar permanentemente demostrando el catolicismo, porque vaya que sospechen que somos herejes, ¿no? Esas dos grandes sospechas pesan sobre el pueblo andaluz, pero porque no se asume la verdadera historia de nuestro pueblo, que no se compadece con la del nacionalcatolicismo. La realidad es que no hubo reconquista, la realidad es que hubo conquista, la realidad es que no hubo repoblación, sino que hubo población, y que la realidad es que hubo un pueblo que mantuvo en su memoria todas las huellas anteriores y que aprendió una lengua nueva, aprendió una religión nueva, pero todo eso formó una mezcla cultural de resistencia que es la que hoy podemos definir como identidad andaluza. Has mencionado varias cosas que me interesan mucho, varias cosas que me gustaría ahondar. Al hilo también de otro libro de otra compañera, que no sé si sabrás, de Pastora, el libro este de El pueblo gitano contra el sistema mundo, que es un libro maravilloso que tuve la suerte de estar también trabajando este año y leyéndolo mucho. Claro, esa imposición capitalista, cuando ya empieza a surgir ese término, esa manera, y sobre todo blanca, católica. Otro tema que yo te quería sacar, que lo tenía pensado como un poco más adelante, pero me gustaría aprovechar y sacarlo ya, es ese legado que al final es de todos y de todas, porque muchas veces tendemos a asociar al andaluz solo con Andalucía y al final es toda la península la que es heredera de todo eso. ¿Por qué, qué opinas tú, por qué crees tú que hay esa pretensión de borrar ese legado? ¿Por qué yo que estudio en Jerez de la Frontera, por qué sé tan poco sobre ese legado, aún teniendo ese alcázar que tenemos en Jerez, por ejemplo? Y yo tengo la sensación de que no sé nada de eso. Sí, bueno, porque la identidad nacional española se ha edificado precisamente sobre el exterminio del distinto y sobre esa anulación. Es que se generó una maquinaria que no tiene parangón en la historia prácticamente hasta casi el nazismo, que es la de perseguir a quien parezca judío, a quien parezca musulmán, quemarlo en vida y apropiarse de todo su patrimonio. Es que sobrevivir en la península siendo descendiente de judíos o de musulmanes era una auténtica aventura en la que te jugabas la vida. De ahí que se ejercitaran mecanismos de resistencia para aparentar el opuesto. Es decir, tú tenías que demostrar todos los días, a todas las horas, que ni eras ni parecías judío, ni eras ni parecías musulmán. Esa maquinaria está tan clavada en nuestro ADN, en el ADN cultural nacional católico, que ha hecho que muchos de tus antecedentes, de tus padres, de tus abuelos, de tus madres, de tus abuelas, te dijeran que eso no se dice, que eso no se hace, o que se identificasen nombres como, por ejemplo, nombres en árabe como algo completamente extranjero, aunque en realidad después los pueblos de al lado tuviesen nombres precisamente en árabe, o los ríos tuviesen nombres en árabe, o las montañas tuviesen nombres en árabe, o los principales monumentos de cada ciudad o de cada pueblo, como te he dicho, incluso en la península, tuvieran nombres en árabe. Ya tú ves, por ejemplo, en Madrid,
y Madrid es Madrid, es decir, fue fundada por Mohamed I en el siglo X, es decir, se funda en Al-Ándalus, y sus dos patronos son Al-Idrisi, que es San Isidro, que en realidad es un mozárabe, y la Almudaina, que viene de Ciudadela, ¿no? De la Virgen de la Almudaina. O sea, quiere decir que Madrid, como capital del Estado y como el símbolo, ¿no?, de nacionalcatolicismo, tiene su nombre y sus dos ejemplos, sus dos patronos enraizados precisamente en la cultura andalusí. Si quieres, centrándonos un poco más en la parte más de la lengua, más en la parte lingüística, yo como filólogo, yo estudié filología también, a nosotros, sobre todo lingüística, hablábamos mucho siempre al final de la relación entre un lenguaje, entre una lengua y la identidad de un pueblo también, ¿no? Y de cómo, sobre todo desde los nacionalismos, se utiliza la lengua como un instrumento para justificar en realidad cosas que acaban siendo más sociopolíticas o económicas que puramente lingüísticas, evidentemente. Esto lo seguimos viendo a día de hoy, hay 1000 ejemplos que siguen ocurriendo, incluso aquí mismo en la península. Pero yo, por no tener que abrir ningún melón político que ahora no nos interesa, ¿tú qué relación crees que hay, porque al final sí que la hay, entre una lengua y la identidad? La identidad tanto personal como de un pueblo, o sea, ¿qué relación has visto tú ahí cuando has estudiado estos temas? En mi caso, yo lo veo con una evidencia palmaria. Considerarme andaluz no es ni un componente genético, ni siquiera un componente territorial. Es decir, yo no soy andaluz por haber nacido en Andalucía, ni soy andaluz por ser hijo de andaluces. Soy andaluz porque libremente quiero serlo. Es decir, porque existe una identidad que se llama Andalucía y que, por supuesto, trasciende de fronteras geográficas y que tiene que ver con una forma de entender la vida y que es consecuencia de su devenir histórico. ¿Qué es ser andaluz? Ser andaluz es tener los brazos tendidos, que en Andalucía no haya extranjeros, es aborrecer las concertinas. Y eso se entiende perfectamente con mi forma de hablar. Porque mi forma de hablar no es una forma exclusiva. Es decir, yo no hablo para negarte a ti, sino en mi forma de hablar se contienen los sonidos milenarios de todos los pueblos que me antecedieron, que son el mismo, que soy yo. Es decir, yo no soy la consecuencia de elementos extranjerizantes que desembarcan y que arrasan con lo que hay para que venga después otro pueblo y vuelva a arrasar. No, eso no es así. Las culturas no están hechas de sangre, están hechas de cultura. Es decir, uno de los mejores amigos de mi hijo era nepalés y vivía y comía salmorejo, vivía gazpacho y hablaba en andaluz. Es decir, oye, que viene de Nepal, ¿y qué? ¿Se ha creado aquí? Bueno, pues exactamente igual pasa con otras lenguas, pero particularmente la mía, la lengua que yo hablo, que es el andaluz, es una lengua que mantiene los sonidos de resistencia de todas las civilizaciones anteriores. Entonces yo no soy un castellano parlante que habla mal, o sea, que yo no soy un defecto de fábrica, sino todo lo contrario. Yo soy en la evolución natural de un lenguaje donde se contiene el román andalusí, donde se contiene la algarabía, donde se contienen sonidos turdetanos, sonidos tartesios, y donde se contienen más de 3.500 años de historia. Y esa forma de hablar, yo tengo que sentirme orgulloso de ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, mira, el otro día había una presentadora de televisión que en un castellano perfectamente pronunciado metió la pata en 8 localidades sevillanas. La llamó de 8 maneras esperpénticas. Llegó incluso a decir a Gilena, la llamó Gilena, ¿no? Bueno, pero fíjate que nadie pensaría que habla mal. Sin embargo, si yo ahora cojo y pronuncio las 8 localidades sevillanas como se habla en las 8 localidades sevillanas, dirían que yo no hablo bien. ¿Eso qué significa? Porque hay una visión supremacista sobre una lengua. Bueno, pues esa lengua, que es el andaluz, está íntimamente ligado a una identidad que es la andaluza. Y hay que defenderla con total normalidad y, como tú dices, sin tener que abrir un melón político de ¿y con eso hasta dónde quiero llegar? No, yo simplemente quiero decir que yo en mi altar puedo poner puedo poner la Virgen o el santo que me dé la gana. Y uno de los que yo coloco en mi altar es ser andaluz. Y tengo mi legítimo derecho a hacerlo exactamente igual que cualquier otro a poner a quien le dé la gana. En mi altar
está precisamente el ser andaluz, pero porque yo lo he elegido, y esa es la clave. Cuando los andaluces gritamos en el himno, ¡Viva Andalucía libre!, lo que queremos decir en ese libre, precisamente, es emancipada, es decir, yo tomo la decisión que me dé la gana, pero porque soy consciente de lo que soy. Y ese es el gran problema de Andalucía, que es muy difícil sentirte orgulloso de lo que eres si desconoces lo que eres. Claro. Sí, además es curioso porque yo que además por motivos personales, bueno, por trabajo y tal, tengo que trabajar en el extranjero para la Embajada de España en diferentes países y tal, y dando clases de español y demás, lo que se vende como marca España al final acaba siendo siempre el flamenco, tanto el cante como el baile, como la vestimenta tal. O sea, te diría que así a bote pronto, lo único así que se me ocurre que yo, digamos, le vendía entre comillas en el extranjero como marca España, salvo la paella, yo creo que todo lo demás era como muy puramente a día de hoy, como muy andaluz, ¿no? Al final es curioso ese supremacismo que tú acabas de comentar, pero luego al mismo tiempo también es una marca, ¿no?, que se acaba exportando. A mí, yo no sé qué tan acertado estoy en este ejemplo que voy a poner ahora, pero una de las cosas que a mí me suelen chirriar en este sentido es cuando se habla de cultura gallega, cultura catalana, cultura vasca, cultura castellana, que por supuesto lo son, nada que matice, nada que añadir ahí, pero luego de andaluz habla de folclore, no de cultura. Y me chirrea por dos cosas. No porque no piense que no sea folclore y porque piense que folclore tenga algo negativo. Creo que no tiene nada de negativo que algo sea folclore. Me parece precioso, me parece maravilloso, ojalá haya más folclore. Pero esa distinción ya está ahí. Esa distinción, quien la hace por algo, ¿no? Y sobre todo en el habla, es lo que tú dices, ¿no? Parece que si lo pronuncias a la manera como esos habitantes autóctonos de ese pueblo lo pronuncian, está mal pronunciado. Cuando en realidad tendrá más derecho, entre comillas, a decir esa señora que se ha criado ahí, como se dice su pueblo, a que lo diga X presentadora, ¿no? O sea, no sé. Claro. Si No, ríes, tu reflexión es muy buena, si me permite, sí, sí. porque lo que estás haciendo es una radiografía de la naturaleza de nuestra propia cultura. Fíjate que cuando tú tienes una cultura y tienes que resistir, hay dos maneras de resistir, dos maneras de resistencia, ¿no? Una es fosilizando la cultura. Por ejemplo, que le puede pasar a una reserva indígena en América, por ejemplo, ¿no? Que al final viene el impacto del globalizador, pero porque ves a los indios vestidos con pantalones vaqueros. Pero al final la cultura se acaba fosilizándose y se muere. Otro mecanismo de resistencia es el de asumir la globalización hasta que desaparece. Es decir, ya tu cultura, como si fuese una inmensa red, donde los cuadros cada vez son más grandes, entonces tus resistencias culturales se van colando hasta que al final pues acabas pareciéndote a cualquier otro ciudadano del planeta porque ya comparte el pensamiento único y esta forma única de entender la vida, ¿no? Sin embargo, hay otra forma de globalizar, que es la resistente, que es la nuestra. ¿Por qué el flamenco se ve en cualquier parte del planeta? Porque tenemos una capacidad globalizadora que no tienen las culturas excluyentes. Porque a mí no me importa que un chino o que un japonés baile flamenco. Sin embargo, hay otras culturas que entienden que no podría ser así porque dejaría de ser cultura tal o cultura cual. Es decir, porque ser cultura X significa que tiene que ser desempeñada por X y por alguien que genéticamente es X o que alguien que nació en X. Sin embargo, en Andalucía no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, que está hecha de cultura, nuestra cultura que está hecha de mi leche, que somos un agua de aguas, pues no nos importa que venga un agua más. Es que no solamente no nos importa, sino que la hacemos nuestra. Que llega el rap, no te preocupes que lo cantamos en andaluz. Que viene el rock, hacemos rock andaluz. Si no tenemos ningún tipo de problema, lo aflamencamos. Si tenemos una capacidad de adaptación tan fuerte que hace que incluso nuestra propia garganta, fíjate, esto es una reflexión que a mí me gustaría compartirla contigo precisamente por tu experiencia personal. Hay muchísimos pueblos que tienen lenguas muy inelásticas, de forma que tú cuando lo ves inmediatamente reconoces. Cuando habla una segunda lengua, ojo, cuando habla una segunda lengua y dice, tú eres inglés, por ejemplo, aunque hable francés, pero es que no puedes no dejar de ser inglés. O, por ejemplo, un inglés que aprende castellano. Es decir, se pasa media vida viviendo en España y el pobre Michael Robinson sabía que era inglés, o Gerald Brennan sabía que era inglés, o Toshack sabía que era inglés, ¿no? Sin embargo, nosotros, tú puedes ser de los palacios y cecear, y sin embargo hablas en un inglés perfecto. O sea, nadie sabría que eres de los palacios, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque tenemos una garganta lábil, ¿no? Porque tenemos una garganta de adaptación
a todas las adversidades, porque es nuestra forma de entender la vida, nuestra cultura. Es decir, claro, por eso somos bilingües de nacimiento. Un andaluz sabe desde que nace hablar castellano y andaluz. Y eso no se ha dado cuenta, ¿no? Y claro, eso no ocurre en otros pueblos, pero nosotros sí somos bilingües, ¿no? De nacimiento, ¿no? Y claro, esa diglosia hace que mucha gente no nos entienda, que vea, como tú dices, que no es propio de una cultura, sino que es algo menor, es como un escalón inferior, es folclore. ¿Y por qué es folclore? Oye, porque es universal. ¿Y por qué es folclore? Oye, porque no intenta imponer un modelo, sino justamente toma el tuyo para formar un nosotros, ¿no? Luego, entonces, vamos a dar la vuelta al calcetín y vamos a decir con orgullo que todo lo contrario, mi cultura tiene capacidad globalizadora y mi cultura se forma de culturas de otros lugares, ¿no? Claro. Y un tema que también te quería comentar, ha salido ya a lo largo de la conversación que estamos teniendo el término al-Ándalus, era inevitable. Si me permites la pregunta grandilocuente, y además en el tiempecito que tenemos, el ratito que tenemos, más allá de un periodo histórico, que todos ya sabemos y el que no lo puede googlear y más o menos encontrarlo con facilidad, pero más allá de eso, ¿qué es al-Ándalus? Por eso te decía, Mira, discúlpame por la pregunta grandilocuente, pero bueno. Al-Ándalus representa la epifanía o el punto final de un proceso evolutivo de culturas en el que se llega al máximo esplendor porque toma todas las culturas mediterráneas que provenían de Oriente con las culturas mediterráneas que ya teníamos en nuestro sustrato cultural. De forma que al-Ándalus, que es un periodo larguísimo de tiempo y que no podemos estudiar de forma uniforme, o sea, de la misma manera que desde el 1900 al 1950, solo en Europa, que se supone que es una cultura superior, tenemos 2 guerras mundiales, una guerra civil, 2 dictaduras, 2 monarquías, una república. Son 50 años. O sea, en 8 siglos todo fue igual. O sea, en 8 siglos pasó siempre lo mismo. Me parece un auténtico disparate, ¿no? Que se estudie en un solo tema 8 siglos políticos y culturales, cuando después en historia le dedicamos páginas y páginas solamente al siglo XVIII o al siglo XIX. ¿No? Pues, lo primero es tener claro que al-Ándalus no fue un periodo uniforme. 1, que tampoco tuvo una frontera uniforme. O sea, al-Ándalus es Barcelona, al-Ándalus es Zaragoza, al-Ándalus es Toledo y al-Ándalus es Córdoba. Pero al-Ándalus también es Fez, y al-Ándalus también es Marrakech, y al-Ándalus también es Orán y Túnez, cuando llega después la expulsión y van los moriscos, ¿no? O Creta. Todo eso también es al-Ándalus. Y al-Ándalus también es la cultura de resistencia después de la abolición de al-Ándalus. Es decir, también es la huella morisca en la península. Eso también es al-Ándalus. La forma de aparentar que no eres judío, que no eres musulmán, o cómo mantenemos sonidos en la garganta que habíamos olvidado. Entonces, a tu pregunta, al-Ándalus, pues al-Ándalus es una pieza determinante de la identidad peninsular. O sea, si tú la eliminas, no te entiende. Y lo que nos ha pasado es que para imponer una forma concreta de identidad nacional, se ha extirpado esa pieza del mosaico y no nos entendemos. Es como si viviésemos delante de un espejo y fuésemos incapaces de reconocernos, ¿no? Por eso es necesario incorporar esa pieza con total normalidad, porque es tan nuestra como Tarteso o como la Bética o como cualquier otro periodo histórico como Castilla. Es tan nuestra como Castilla. Es decir, porque de la misma manera que Castilla me conquista y yo me hago castellano, bueno, pues es la misma lógica que cuando me romanizo o cuando me arabizo o cuando se produce la adaptación de la cultura bizantina, ¿no? Es decir, todo eso soy yo. Y lo que sí es cierto es que el punto de inflexión se produce precisamente en al-Ándalus. Es decir, al-Ándalus es cuando alcanza el máximo esplendor toda la tradición cultural anterior. Y eso se rompe y se fractura con el nacimiento de la identidad nacional católica castellana. Oye, que es la que se impone con posterioridad, que sí, pero que esa no es la identidad española. Yo siempre suelo decir que España no es una nación, es una noción. Y si me apures, es una noción de nociones. Son 2 nociones permanentes y en continua lucha. Es la noción de los que abanderamos la diversidad como nuestro elemento paradigmático, es decir, España es diversa o no es, y los que entienden que para ser español, pues no se puede ser maricón, no se puede ser lesbiana, no puedes hablar en catalán, no puedes hablar vasco, no puedes ser negro. Oye, que España más chica, ¿no?
¿ya? Pues ese concepto excluyente, esa noción excluyente, no tiene nada que ver con la sucesión histórica de España, ¿no? Es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo me alío a esta noción diversa de la que al-Ándalus es sin lugar a duda una de las piezas determinantes. Y aunque ya hemos dado bastantes pinceladas de lo que te voy a preguntar ahora durante esta charla, pero bueno, te lo quiero lanzar siguiendo el estilo de lo que es al-Ándalus. ¿Qué porcentaje, bueno, no sé si porcentaje es la mejor manera de expresarlo, pero ¿qué somos todavía de al-Ándalus? O sea, ¿qué nos queda todavía? ¿Qué parte todavía somos al-Ándalus? Es una pregunta muy buena, antes de empezar. Por lo pronto, huyamos de la visión genetista de al-Ándalus. Al-Ándalus no son unos árabes y sería ¿cuántos árabes nos quedan? O sea, ¿cuánto nos queda de sangre árabe? No. Al-Ándalus era una cultura que asume el nativo peninsular, que además era un nativo culto, porque tenía un sustrato previo, bético, bizantino, que rechazó el encorsetamiento que trajeron los visigodos, es decir, porque cortan los lazos naturales con el Mediterráneo, y eso hace que prácticamente todo el sur y el levante peninsular se hiciera bizantino, ¿no? Bueno, pues toda esa civilización se hace andalusí. Y esa civilización cala tan hondo, cala tan potente, que, como te he dicho antes, si tú te vas a Granada, los monumentos más importantes, tanto naturales como el Mulhacén, tienen nombre en árabe, o la Alhambra, que tiene nombre en árabe, pero es que el Albaicín tiene nombre en árabe. Es decir, las huellas más potentes de la civilización en gran parte de la península todavía proviene de al-Ándalus. Es que todavía proviene de al-Ándalus. Sin embargo, tu pregunta es muy buena, porque cuando se acaba al-Ándalus, empieza una nueva cultura de resistencia del pueblo que se queda y que se niega a olvidar. Entonces queda mucho de al-Ándalus en las manifestaciones en negativo, es decir, en todas estas expresiones de resistencia, por ejemplo, que sea diferente la Semana Santa en el sur peninsular que en el norte, es decir, donde en el sur es un gesto de devoción popular, pero también de resistencia, porque si tú veneras una imagen no puedes ser acusado de judío ni de ser musulmán, por una parte, y por otro lado con nichos culturales de una magnitud como el flamenco, ¿no? Es decir, el flamenco nace precisamente aquí y no en los lugares de migración de las poblaciones expulsadas. Es decir, si fuese tal así, pues cantarían flamenco los moriscos y cantarían flamenco los sefardíes, y sin embargo no lo cantan música andalusí o una música llena de nostalgia y de pena, pero el grito se queda aquí. Y ese grito nace ahí, o sea, el grito no nació antes, nace precisamente después de la conquista, ¿no? Eso es al-Ándalus, ¿no? O sea, cada vez que tú escuchas un quejío en una soleá, eso es al-Ándalus. Soleá que viene de salawá, es decir, que viene de oración, precisamente, y que los melismas los comparten con la llamada a la oración. Ahora, ¿una soleá es una llamada a la oración? No, es la resistencia cultural del pueblo que sigue haciendo lo que hacía, que sabe que eso está perseguido, que lo hace en la clandestinidad, y que aún así lo sigue haciendo y lo está encumbrando como un arte de tal magnitud que a fecha de hoy es patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que fíjate si queda de al-Ándalus, no solamente en las piedras, no solamente en nuestra forma de hablar, es que al-Ándalus es una pieza clave para entender lo que somos todavía hoy en día. Y me gustaría, por ir cerrando un poco esta charla, Antonio, por darle también un cierre lo más positivo posible. Mi apreciación personal es que en los últimos años está habiendo un resurgir del andalucismo bastante fuerte, es mi sensación. No me estoy basando ahora aquí, no estoy pretendiendo ser objetivo y nada, seguro que mucha gente podrá no estar de acuerdo, pero tengo la sensación de que últimamente hay mucho andalucismo resurgiente. Por ponerte algunos ejemplos, bueno, nosotros con este programita pues ponemos nuestro grano de arena, ¿no? Pero, por ejemplo, Califato 3x4 o esta misma camiseta que llevo, que es de un colectivo que se llaman Taifa, que hacen diseños y tal. O sea, está viendo como una expansión, ya no solo a nivel artístico, increíble, ¿no? En la música, en el arte, autores, autoras, mucho periodismo andaluces. Javier Aroca, por ejemplo, como otro gran pensador andaluz que también propaga mucho estos temas. Todo esto como introducción a mí, el último tema que te quería sacar es de todo este legado del que hemos estado hablando y de toda esta convivencia que hemos hablado, porque en ningún momento hemos hablado de confrontación, hemos hablado de convivencia, hemos hablado de crisol de cultura, hemos hablado de todo. ¿Qué podemos hacer
¿Qué podemos hacer para mantener ese legado? Mira, tu pregunta tiene como sustrato la cultura. ¿Sí? Siempre que hay un movimiento político es porque detrás hay un movimiento cultural. En la década de los 70, cuando se produce el resurgir del pueblo andaluz frente a los espasmos de la dictadura franquista, era evidente que nosotros culpábamos al centralismo y a la dictadura de nuestros males. Y por eso lo que pedíamos era autonomía y lo que pedíamos era democracia. Pero todo eso estaba, digamos, resguardado, o por detrás había un movimiento cultural de primera magnitud. Estaban Antonio Gala, Salvador Tábora, y en la música Triana, Medina Zara. Fíjate que todos los nombres además evocan al andaluz. Es decir, como cuando que nos falta el aire, tenemos que tomar, digamos, la ventana, siempre está en el Mediterráneo y siempre está en aquella cultura que nos aplastaron y que nos intentaron hacer olvidar, ¿no? Yo creo que ahora estamos viendo una época muy parecida, es decir, en la que tenemos que volver a tomar aire. ¿Por qué? Porque hay un auge de una corriente de pensamiento excluyente, fascista, negacionista de la diversidad. Claro, frente a eso, la mejor vacuna es Andalucía, es el andalucismo, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de reivindicar el andalucismo como lo que siempre ha sido. En primer lugar, como una ideología vinculada con la conciencia de clase, es decir, con la reivindicación social. Es decir, se puede ser andaluz de derecha, pero solamente se puede ser andalucista de izquierda. ¿Qué quiero decir con eso? Que ser andalucista es una reivindicación social de los más débiles. ¿Pero por qué? Porque la cultura andaluza ha sido la cultura de los más débiles, es que es la misma cosa, ¿no? Y por eso, cuando tú me hablas de las camisetas, de los grupos de música, de los pensadores, nosotros, yo mismo como ejemplo, ¿no? Yo me he pasado media vida defendiendo todo esto. Y hubo un momento en el que me encontraba prácticamente en un páramo, en un desierto. ¿Y eso por qué? Porque la gente andaluza, que es un pueblo muy sabio, por anciano, se dio cuenta de que en ese momento no hacía falta. Es que ahora hace falta. Ahora es cuando la gente, especialmente la gente más joven, se está dando cuenta que la vacuna contra el fascismo es precisamente Andalucía y el andalucismo. Que la vacuna frente a la exclusión es la inclusión. Que la vacuna frente a la homogeneidad es la diversidad. Y eso tiene también banderas, ¿eh? O sea, a mí, por ejemplo, cuando la gente dice, es que yo abomino de las banderas, digo, oye, bueno, pues depende de la bandera, ¿no? Depende de lo que del significado que tú arrojes una bandera. O sea, porque yo hay gente que veo la mar de feliz con una bandera del Barça, con una bandera del Madrid, o con una bandera morada cuando se reivindica el feminismo y yo soy el primero, o con una bandera arcoíris cuando defendemos la diversidad sexual y yo soy el primero. Bueno, pues una de esas banderas que forman parte de mis líneas identitarias, porque todos estamos atravesados por miles de líneas identitarias, es decir, yo soy ecologista, soy feminista, pero también soy andalucista. ¿Y eso qué significa? Que en un mundo globalizado, donde están desapareciendo las culturas, tan importante es que no se muera una especie de planta o que no se extinga una especie de animal, como que no se extinga una lengua o una forma de entender la vida. Y en eso consiste el andalucismo. El andalucismo es la defensa en la globalización de una cultura que no me hace mejor que tú, sino que me hace distinto entre iguales e igual entre distintos. Ese resurgimiento del andalucismo, no me cabe la menor duda, que es una reacción popular, sincera, de la gente más digna, de la gente más humilde, de la gente que lo está pasando peor, de los migrantes que han tenido que irse de Andalucía y que echan de menos esa forma de entender la vida, frente a quienes quieren volver a imponernos una sola forma de ver la vida, ¿no? Nosotros no somos así y creo que afortunadamente viene una tercera ola de Andalucía y de andalucismo y espero que, bueno, que sea capaz de tomar conciencia muchísima gente. Porque, te repito, y no quiero ponerme pesado, pero creo que ahora es el momento. Para nada. Creo que es que hace mucha falta. Porque, perdóname que aunque sea, esto es un alegato brevísimo, pero creo que lo que voy a decir es necesario que se escuche, ¿no? Es que si tú miras los índices de paro y resulta que 1 de cada 3 parados españoles es andaluz y que 1 de cada 2 parados jóvenes es andaluz, que desde que empezó la primera crisis se han ido más de 1 millón de jóvenes andaluces, es decir, más de los que se fueron durante el tardofranquismo. Si no somos conscientes de tomar esa problemática y hacerla nuestra y reivindicar desde la naturalidad de, oye, tendré que resolver esas desigualdades para poder ser igual que tú, ¿no? O sea, yo quiero ser igual en todas las partes. El andalucismo no defiende que seamos desiguales en derechos, todo lo contrario. Yo quiero ser igual, tener las mismas oportunidades que tú, desde el respeto a la diversidad cultural.
pero para eso tendré que corregir esas desigualdades. Y no se pueden tomar conciencia de las desigualdades si no tienes conciencia previa de tu cultura. Y por eso cultura y desigualdad es la misma cosa. Por eso tu pregunta creo que era muy buena, y ese resurgir del andalucismo tiene que venir también de la mano de un resurgir de toma de conciencia de nuestras desigualdades. Pues ojalá, Antonio. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un gustazo, ha sido un placer, me ha encantado. Y Sí. espero que también lo hayas disfrutado tú oye, y más adelante espero que, si cabe la posibilidad, que volvamos a poder tener otras charlas como esta. Yo encantado. Igualmente, yo quedo a vuestra disposición porque lo que estáis haciendo es muy importante. Fíjate que hacen falta esta democratización de estos movimientos, es lo que nos da vida, es lo que nos da aire, ¿no? De verdad. Y lo que estáis haciendo tiene muchísima importancia de lo que pensáis, muchísima más importancia de lo que pensáis. Por eso yo voy a estar con el fusil armado siempre que me llaméis, porque esta trinchera que es tuya también es la mía. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte.